Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos nuevamente, como siempre, con Leo. ¿Cómo va, Antonio? Bien, acá uniformados hoy. Sí, sí, sí. Es el atuendo oficial, ¿no? De la economía P2P. Sí, 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 nos lo puso el gobierno de la ciudad. Hoy vamos a hablar de un argumento, nos mencionaron esto, nos pareció interesante. Es un argumento que dio David, que debatió con Marcelo en otra era, ¿no? Unos En otra cuantos, vida. en otra vida, en el 2024, ¿no? Sí, fue un debate que se dio muy interesante, Sí. ¿no? Igual se dijeron muchas cosas y él después también respondió a más cosas del debate con un artículo. Nosotros también hicimos una respuesta a ese artículo en un video, así que bueno, también está disponible en el canal, pero dio un dato especial y además es algo que nos hizo llegar uno de los suscriptores que tenemos dentro de la comunidad de Telegram de la economía. Sí, un Patreon. Exactamente, uno de los Patreons. Sí. ¿Qué es? Entonces, un poco el argumento era, porque el tamaño de los bloques en Bitcoin Cash es ilimitado, las transacciones no van a pagar tarifas. O sea, las transacciones tienden a cero de tarifas. Bueno, vamos a empezar analizando algunas cosas antes de hablar de este argumento particularmente. Em, lo primero es, si se quiere, cuál es un poco la estrategia, ¿no? O sea, qué es lo que está sucediendo. Tenemos que en BTC hay bloques limitados, ¿no? Y en BCH no. Sí, o Son mejor dicho, espacios limitados en el bloque. exactamente una cuota de producción. En Exactamente. Bitcoin Cash no hay cuota, sino que es un algoritmo flotante, ¿no? Sí, Sí, esto del límite parece algo sencillo, pero en realidad es casi la totalidad de lo que es la filosofía, ¿no? Es decir, para la gente de BTC es más factible hablar acerca de mover el límite máximo de unidades que mover el límite del tamaño de los bloques. sí, de hecho, sí. Ahora con ya Dash Junior dijo de vuelta de bajarlo a 300 bytes Claro, sí. De de hecho, cada byte. en todo caso, bajarlo a, por ejemplo, 300 kilobytes, ¿no? Para forzar, para poner presión sobre Sí, la sí, cantidad contamos de que los sí, bloques. de la encuesta. Porque, ¿qué sucede? Es decir, las transacciones, Viene un poco al grano con este episodio encima. exacto, las transacciones ocupan un determinado espacio. Es decir, las transacciones tienen distintos componentes, por ejemplo, las monedas que se gastan, distintas firmas, ¿no? Y cada ese espacio tiene que ser eh, primero computado y después asignado por los mineros. Si los mineros tienen un espacio limitado, no todas las transacciones que quizás ocurren dentro de un espacio de 10 minutos, que es más o menos cada cuánto sale un nuevo bloque, van a entrar en el siguiente bloque. Por lo tanto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel de prioridad se determina en base a la tarifa o comisión, mejor dicho, que paga cada una de esas transacciones a los mineros especialmente, como una manera de incentivo adicional para que ellos incluyan con mayor prioridad que otras. Entonces, un poco la idea de la gente de BTC es, bueno, si tu transacción es tan importante o puede esperar, pagas una menor tarifa. Si tenés la necesidad de que esa transacción se confirme en el siguiente bloque o en los próximos bloques, vas a pagar una tarifa un poco más elevada, un poquito más elevada. Esta era la idea original de Sí. ellos, ¿no? Al hablar, Esperar los fines de semana. esperar los fines de semana, Transacción. para estar exacto, es decir, Los tips que te dan, ¿viste? en cualquier caso sería siempre posponer, ¿no? Parece un banco, usarlo los días de semana que Sí, que funciona mejor que funciona. hacer los fines de semana. Exacto, entonces los fines de semana se acumulan un montón de transacciones, etcétera. Esto es un poco la idea. Entonces, ese límite está determinado por literalmente una variable en el código fuente en este caso Bitcoin Core, que dice que no puede ser más de 1 megabyte, ¿no? Eh, del lado de BTC implementaron Segwit, que esto virtualmente multiplica hasta por 4, no necesariamente, si todas las transacciones utilizan Segwit. No vamos a entrar en detalle de qué es Segwit, ahora, pero es una forma en la cual ciertas partes de la transacción no van dentro del bloque, sino que van en un espacio adicional. Tenemos un episodio. Pero en rigor, digamos, el límite dentro del bloque sigue siendo el mismo. Entonces, como máximo, estamos hablando de un caudal de transacciones de entre 5 y 7 transacciones por segundo para BTC, ¿no? Esto es el gran debate. Obviamente, el lado de Bitcoin Cash siempre se dijo, esto tiene que servir para mayor cantidad de personas. 5 o 7 transacciones no hacen al dinero global. Entonces, vamos a necesitar elevar este límite. Entonces viene la crítica por acá. Sí, un poco el enfoque de BTC es em, bloques más chicos, igual tarifas más altas, y la idea de BCH es bloques más grandes,
muchas pequeñas tarifas. O sea, en vez de Con muchas pocas transacciones con mucha tarifa, muchas transacciones con pocas tarifas. Esa es la idea de Bitcoin Cash. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si querés, hay una especie de paradoja temporal, ¿no? O sea, hoy BTC recauda más en comisiones totales porque tiene una alta demanda y los bloques, bueno, justo ahora no, suelen ir llenos. Eso hace que sea más caro, ¿no? Bueno, depende también de cuándo se publique este episodio, ¿no? Pero Sí. en rigor, el tamaño del bloque, o sea, la cantidad de transacciones que haya en el bloque puede variar. Es un megabyte, pero, digamos, si uno entra, por ejemplo, a un explorador de bloques de BTC y se fija cuántas transacciones hay pendiente, va a ver que en general hay varios bloques, por no decir algunos cientos, inclusive en algunos casos, de bloques de atraso en relación a la cantidad de transacciones que hay esperando para entrar en un bloque versus las transacciones que se confirman por el bloque. Sí, o a veces tenés un solo bloque que es un JPG. Sí, Por también ordinal CB, ¿no? Tenemos un video hablando de ordinals. Entonces, lo que viene a suceder es que en un futuro, ¿no? O sea, los mineros ganan por dos lados, como explico Leo. Subsidio, que sería los nuevos bitcoins, y por otro lado, las tarifas, ¿no? El agregado de todas las tarifas. Bueno, cuando la emisión caiga, dentro de un par de halvings, no hace falta que sean 2140, pues siempre te traen lo mismo, ¿viste? 2140. 2140 cuando se emite El último SAT. ¿A quién le importa el último SAT? Perdón que lo diga, pero es. O sea, no va a haber diferencia entre que les des al minero dos No, SAT pasa que o un SAT. Y no es lo pasa que mismo. en 2140 con 100 sats te vas a comprar un auto. Sí, es una taradez. Entonces, esto no hace falta esperar muchos halvings. Estamos hablando de 2, 3 halvings. Sí, como mucho. Todo mucho. Porque, ¿qué pasa? O sea, como ya se emitieron aproximadamente en las dos cadenas el 19 millones y pico de 21 millones, Sí, no o hace falta darse cuenta que ya dentro de poco la caída en la emisión, que encima es a la mitad, no es progresivo, no es gradual, es cada 4 años, de un día para el otro, un bloque para el otro, Sí, sí. cae a la mitad y eso pone una presión muy alta en Sí, las sí. operaciones de los mineros. De hecho, ya el último halving sucedió que eh, la presión para los mineros en ese momento fue muy alta y hubo un tiempo muy largo Sí. que entre que el halving sucedió y el precio Sí, y además, dañó. muchos creen que porque cae la emisión va a subir el precio, Ni nada que ver. porque entran menos monedas en circulación. Sí, pero se olvidan de todas las que ya están en circulando. Aparte, y además, Para eso también es sol para hacer la diferencia, tipo, ese argumento no te aplica al mismo argumento de 2140. En 2140, ¿qué te va a hacer? ¿Un SAT más, un SAT menos presión en la emisión? Deja de joder, va a ser mucho menos. Entonces, esto se define en un par de halvings. Por eso ya están hablando de inflación. Pero bueno, eso tenemos un video aparte hablando de la inflación, hablando de la propuesta de Peter Todd. ¿Qué es lo que sucede? Cuando caiga el subsidio, ¿no? Cuando con cada halving los mineros dependen más de las tarifas y no eh, de las monedas, nuevas monedas. Entonces, BTC necesita que los fees sigan creciendo todo el tiempo, cada vez más altos, y BCH lo que necesita es que se use más la red, básicamente. Es decir, estamos haciendo, si querés, dos apuestas completamente diferentes. Por un lado, es la apuesta a vamos a tener siempre tarifas altas que sostengan la red. Porque, digamos, esto ya es claro, en cualquiera de las dos redes, lo que va a mantener Sí. a la red no va a ser la emisión. O sea, eso queda por descarte. Salvo que, no sé, Simplemente del lado de la inflación. otra, se implemente inflación, que como ya lo dijimos, esto se está hablando, tenemos varios episodios hablando al respecto. Es una propuesta seria, de gente seria dentro de la comunidad BTC. Entonces, no está fuera de las posibilidades que el día de mañana este episodio quede desactualizado por el simple hecho de que BTC decidió cambiar la emisión, eso es algo posible, pero suponiendo que esto no fuera así, en ninguna de las dos redes lo que va a mantener la red, si es que mantenía, va a ser la emisión. Dejando la emisión igual, vas a tener del lado de BTC apostando a tarifas altas de manera consistente, y de hecho esto es algo que los mismos desarrolladores de Blockstream celebraban cuando empezaron a subir de manera estratosférica las tarifas en el año 2017, posteriormente en el año 2021. Peter Todd se ríe de ellos. Peter Todd se ríe de ellos en Twitter. De Sí, hecho, sí. están, viste, cuando te escriben con minúscula y mayúscula, minúscula, mayúscula, Sí, como que te está diciendo un tonto, ¿no? Diciendo que las tarifas van a asegurar la red, ¿no? Riéndose de todos los que opinan eso. él dice que no, porque justamente es el proponente del... Porque tiene dos dedos de frente. Sí, sí, sí. Y Peter Todd no hizo nada para modificar BTC. Todo lo contrario. Solamente metió a replace by full replace by fee. Es el principal impulsor detrás del límite de 1 GB lugar, o sea que, digamos, influencia en la comunidad tiene, pero
digamos, a lo que iba es, por un lado, en BTC apuestan a una alta tarifa por transacción. ¿De cuánto estamos hablando? Y lo que sea necesario para aumentar la seguridad de la minería. Michael Saylor habla de miles, cientos de miles de dólares. Miles de dólares, decenas de miles, cientos de miles de dólares. Dicho sea de paso, si uno revisa, hubo transacciones que pagaron estos montos en momentos de alta congestión. Es decir, pero nunca más. no está fuera de las constantes, posibilidades, ni hablar, o sea, cuál es la consecuencia directa de esto. Primero, que Bitcoin se convierte, o sea, que BTC se convertiría en una moneda que es imposible de utilizar por la mayoría de las personas. Estamos hablando de que todos los usuarios automáticamente pasan a segundas capas. ¿Quiénes van a quedar? Y grandes bancos, grandes fondos que tengan Bitcoin en reserva, que además tampoco necesariamente lo van a estar moviendo todo el tiempo. Y acá se encuentra también la segunda dificultad. Si el espacio es poco como para que mucha gente lo use, pero es suficiente como para que cada cierto tiempo haya una transacción cada tanto que pague estos montos, yo lo que creo que vamos a ver en ese futuro hipotético sería más parecido, en lugar a tarifas altas y bloques llenos consistentemente, es como especies de picos de transacciones o de tarifas y después mesetas. Que de hecho es lo que se vio en BTC. Desde el año 2017, cuando BTC dejó de ser Bitcoin, hasta el día de hoy, no hemos visto tarifas altas sostenidas en BTC. Sí, vos ves el gráfico de las tarifas en el tiempo y ves que Hay picos, hay momentos en los cuales pero no vives de ensalada, no vives de picos de... no se vive de picos de fee. Claro. Es decir, el pico de fee al minero no le genera ninguna rentabilidad futura ni ninguna capacidad de previsión, porque depende, es tan errático como la volatilidad o el precio del mercado. Es decir, no depende Sí. de algo que sea más o menos previsible, porque justamente, así como las personas no pagan tarifas de $10.000 todo el tiempo porque sí, la gente rica, incluso los que tienen BTC, no están todo el tiempo pendientes de, bueno, voy a mover todo el tiempo mis fondos para gastar este fondo. Sí, voy a gastar Porque sí, porque puedo, ¿viste? Sí, todo lo que... Es un símbolo de estatus gastar en tarifas de BTC, no tiene Todos los sats que está aquí los voy a gastar en Fisk. exacto. No, y aparte, bueno, por eso también Dash jode con bajar el tamaño máximo de bloque a 300, Bueno, ¿no? ¿qué viene esta propuesta? Para triplicar la tarifa promedio, Entonces, o que sea potencialmente 3 veces más cara, por lo menos. lo que se puede hacer es, no vía un hard fork, subir el límite en los bloques en BTC, Soft porque no Es lo subir que el el límite es imposible, por necesitas un hard fork, que en Sí. Bitcoin Cash ya se hizo. Sí, es lo que propone es un soft fork, Soft fork para disminuir. que puede hacer, Sí. es factible que limitaría la capacidad máxima a 300 kilobytes. Es decir, un tercio o menos de un Sí, tercio. bajás el soft limit. Exactamente. Menos de un tercio a lo que tenés hoy en día. Esto haría que el espacio de almacenamiento de la blockchain de BTC sea más caro, porque es más escaso, y genera una presión ascendente en las tarifas. Ahora, yo Y capaz que entre eso e inflación, la red patea un poco más. sí, sí. Ahora, pasamos de entre 7 y 5, 7 transacciones por segundo a 1 a 2 por segundo. O sea, estamos hablando de, en el mejor día, en el 2, como de 86.400 transacciones. Como ganarte la lotería, más o menos. Sí, sí, sí. Haces una transacción y salís a festejar con tu mujer directamente. Es como, mi amor hizo una transacción en BTC. Hoy cenamos caviar. Sí, sí. Entonces, la idea es justamente presionar por este lado, pero no es sostenible a lo largo del tiempo, porque después se van a dar cuenta que eso no funciona, van a bajar a 1 kilobyte, ¿no? ¿Por qué no es una transacción por bloque? Pero aparte, fíjate que el argumento, esto de exagerarlo, por ejemplo, ¿y por qué no es una transacción por bloque? Sí sirve para un lado, pero no para el otro, ¿no? Ujú. Porque vos podés decir, ¿y por qué no lo bajan? O sea, sí es bueno reducirlo, ¿por qué no lo reducimos a la menor denominación, ¿no? Claro, Es como el bueno, proteccionismo. ¿Por qué proteccionismo en el país y no en tu casa? ¿Me entendés? Bueno, esto es lo mismo, ¿por qué no una transacción por bloque? Bueno, si te vas para el otro lado, ¿por qué en vez de, sí, libre mercado intergaláctico, sí funciona el argumento? No sé, en BCH, sí, apertura la cantidad de transacciones que sea necesaria. Y sí, aplica. de hecho, esto parece loco, pero es una discusión que tenés que tener con gente dentro de Bitcoin Cash, porque hay gente más técnica por ahí, no tan yendo al lado de lo económico. O sea, es decir, dentro de la comunidad de Bitcoin Cash hay gente muy buena, pero hay gente que está como enfrascada en el mundo técnico y en las limitaciones que ellos conocen, ¿no? Y olvidan argumentos económicos o la parte del modelo de incentivo. Entonces, cuando te dicen, no, porque tenemos que mantener un límite,
que hoy en día en Bitcoin Cash no existe, pero existe porque tenés un algoritmo que calcula un máximo posible por bloque. En teoría, o sea, por los estudios que se hicieron y por las proyecciones, es muy flexible. Entonces, si tuviéramos un pico Sí, de de hecho, transacciones, hicieron test y aguantaba ajusta muy toda, sí, aguantaba todas O sea, las transacciones de todas las cadenas de bloques juntas del pasado hasta hoy te daba. Entonces, sí, o sea, funcionaba, sí. pero sigue siendo un límite, justamente para dejar tranquilos a estos que se sienten incómodos con Ole. el tamaño Tamaño de bloque limitado. ilimitado. Sí, sí. Bueno, a ver, No, los que se sienten incómodos con. Pues deja tranquilo a dos, a los que se sienten incómodos con un máximo de 32 obvio. y los que se sienten incómodos con un máximo ilimitado. Es como un Entonces, punto medio. a los que decían, bueno, vos querés subir, no sé, el límite a 1 GB, ¿por qué no lo subimos a 150.000 GB? Si yo te decía que sí, dale. Sí, De la misma manera que si vos me bueno, pero háblate de una actividad por los 50.000. sí, pero tenés que esperar, o sea, tenés que ir de a poquito, tenés como Sí, como pero calma, poder se puede. es factible. Entonces, como existen estos incentivos de mercado, y estamos hablando de previsibilidad, es decir, vos pensala en cómo, digamos, un minero proyecta su actividad económica. De la misma manera que cualquier actividad productiva, como puede ser cualquier empresa que se va dosificando y que va, digamos, acumulando capital, ¿no? Tiende a proyectar más hacia futuro. Dentro de la minería vas a requerir lo mismo, especialmente si esto va a ser el día de mañana la forma en la cual las personas van a hacer las transacciones, que es un poco la idea de Bitcoin, es decir, que cambien el dinero fiduciario por dinero electrónico peer-to-peer. Y la necesidad que vas a tener es de que la mayoría de las personas puedan hacer estas transacciones, que tengan un sistema que se los permita, y en ese caso, con muchas transacciones, con una gran base de usuarios y con tarifas pequeñas, vos sí tenés una previsibilidad, ¿no? Sí. Sí, y además, bueno, lo que venía a decir David, volviendo un poquito al Sí. principio, es que esto es como la manzana de YouTube, ¿no? Es como un descubrimiento. Satoshi lo dejó por una cuestión de spam, pero al final terminó dando lugar a este mercado de tarifas entre Bueno, que en otros realidad no es una cuota de producción. es muy difícil llamarle mercado a algo que es impuesto. Sí, A es ver, una cuota de producción que Dash propone reducirla más aún. ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un límite, ¿no? En BTC y un límite en otra cadena? Que el límite de BTC jamás fue planteado desde un principio. Es decir, el límite siempre fue planteado como algo transitorio o temporal. Nunca se planteó como la forma en la cual debería funcionar BTC hasta que llegaron estos tipos y dijeron, no, ahora BTC tiene que mantener esto. Y además es algo bueno y aparecen todos estos intelectualoides Sí, sí. después del hecho a justificar retroactivamente esa inclusión como un descubrimiento mágico que resolvió todos los problemas Sí, económicos. sí, es una manzana de Newton. Y lo que él dice es que justamente el no límite de Bitcoin Cash es lo que juega en contra de la adopción masiva de Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque si hay espacio limitado, las transacciones van a ser gratis, Sí, porque hay para todos. como hay para todos, entonces como tenés espacio ilimitado, Claro. ¿no? La teoría es, Ganaste, cerré con el canal de YouTube, ¿no? Ya está. sí, 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 Los ganaste, como hermano. Se cancela el podcast. es como prácticamente el argumento de, bueno, el aire no te lo cobran, entonces, Claro. entonces Pero son dos cosas distintas. tiene valor económico. Es un recurso prácticamente infinito, Y ultra pero renovable. aparte como si otro estuviese trabajando porque vos estás respirando, ¿viste? Para darte el aire, vos estás que estás laburando, generando aire para que vuelva vos. No, eso es algo que está. Bueno, ¿dónde está, no diría el error, sino los errores acá? Son varios. En primer lugar, los mineros, a diferencia de lo que quiere creer esta gente, no tienen espacio ilimitado. Pero aparte los mineros piensen, van a vivir solamente de las tarifas. Mirá si no te van a cobrar tarifa. Es el único ingreso y no te lo van a cobrar. Para eso no se ponen a hacerlo y listo. Es decir, el minero, si presupusiera que no va a cobrar tarifas, que es la única forma que tiene de generar ingresos, primero no se pone a minar. Entonces, como el usuario quiere utilizar Bitcoin, ¿no? Hace una transacción en un mercado abierto, que se llama mercado, el auténtico mercado de tarifas, en el cual el usuario con el minero dialogan, ¿no? Y de la mejor forma que puede ser, porque la forma en la que funciona es, desde tu billetera, vos configurás tu tarifa, eso se propaga a toda la red, el minero que quiere la transacción la incluye en su bloque, en su proyecto de bloque, y el minero que no la quiere la rechaza. Es decir, acá vos es como una especie de, no sería subasta, pero vos podés, digamos, contactar con absolutamente todos los proveedores de fase en bloque del mundo Sí, además, al mismo tiempo. Entonces tenés una ventaja, pero sí, descomunal en relación a el resto. Es decir, si la mayoría de los mineros están de acuerdo en que, no sé, una tarifa pequeña no les es suficiente, entonces van a empezar. De hecho, hoy en día en Bitcoin Cash es esto. Sucede
porque la mayoría de los mineros, por no decir absolutamente todos, no te aceptan una tarifa menor a un Satoshi por byte. Pero aparte, Bitcoin Cash hoy tiene bloques sin límite, digamos, y las tarifas no son cero. ¿Por qué no son cero? Si David me dijo que si Sí, no sí. tenés un límite, inclusive BSB, que es tipo el meme del Sí, las de tarifas bloques de no son 100 terabytes de spam, igualmente la gente paga tarifa. Sí, para la tarifa. ¿Cómo puede ser? Si yo me dijo David que no, que cuando el aire es libre no se toca, no sé, no te tocos. No sé, es como, ¿me entendés? O sea, ¿por qué no está pasando hoy? Sí va a pasar cuando haya muchas tarifas, pero no cuando hay pocas. O sea, debería ser al revés. Como hay pocas y mucho espacio, debería estar pagando cero hoy, no cuando haya muchas con mucho espacio. Sería más probable no pagar hoy tarifas que Exactamente. en el futuro. Hoy sigue habiendo Claro, mucho más más. que siga habiendo inflación, digamos. La diferencia está en que justamente el minero tiene otros costos, que no son solamente el espacio en bloque, que además, dentro de todo, ni siquiera el espacio en bloque es el más significativo, por lo menos hoy en día. Es decir, lo que ha sucedido es, los últimos años ha disminuido el precio del almacenamiento, pero, digamos, un minero rara vez se va a hacer un archivador completo de la cadena de bloques. ¿Cómo se llama cuando la gente empieza, cuando son jóvenes, está haciendo prácticas de minería? Minero. Haciendo prácticas laborales de minería y no cobra. Está haciendo una pasantía, está haciendo una pasantía y no le pagan, ¿viste? El minero. No, no, no. Pero aparte, una cosa es que te acepten una transacción como una gauchada, ¿viste? De onda, te aceptan una transacción Como a Tom Base. porque es una de 100 millones, claro, Como a Tom Base que claro. para ganar una apuesta a Roger Ver. Sí, pero es como que una por, no sé, 100 millones de transacciones, A ver, Satoshi decía la que acepta. tenía que haber Hay transacciones que no pagan, pero jamás, de los jamases va a ser todas las transacciones, no tiene No, sentido. no. Y de hecho, esto tiene la ventaja, además, de que incluso aunque las tarifas sean menores que hoy en día, con una cantidad suficiente de transacciones, tranquilamente tenés una periodicidad mucho más alta. Si vos tenés un efecto de red mucho mayor y tenés más usuarios utilizando una tecnología al mismo tiempo, en este caso Bitcoin Cash, la dependencia, la interdependencia de esa tecnología hace que sea mucho más robusta, menos fácil de voltear y más fácil hacer cálculo económico sobre eso. Entonces el minero puede hacer previsiones a largo plazo. Sí, total. Y además de que yo no quiero traer la frase o romper la dicotomía entre usuario y mí acá, porque Me está diciendo pasantía también. me extrae estrés postraumático. Es ahí la pasantía esa, Pero quiero suponer un futuro en el cual directamente la actividad minera recompense de alguna manera a los usuarios, ¿no? Sí, Que el usuario mismo pueda encargarse, ¿no? Por ejemplo, mediante un cash token con pago de dividendos, en invertir en empresas de minería claro. dentro de la red, ¿no? Entonces, mientras más operaciones haya Sí, sí. en la red, más se beneficia ese usuario con esa actividad económica. Sí, a lo sumo lo que puede llegar a pasar es que se reduzca, que puedas pagar menos de un SAT por la transacción en un futuro. Eso puede llegar a pasar. No No lo hace veo mal. falta tampoco subir Ahora, ahora Satoshi. sí, sí. Puedes pagar, por ejemplo, si hoy una transacción promedio, no sé, tiene 250 bytes, en lugar de pagar 250 Satoshi, puedes pagar primero Sí, 125, 50, es decir, la cantidad, es decir, puedes pagar un Satoshi por transacción si sí, eso. un Satoshi por kilobyte en vez de un Satoshi por byte, ponele. Exactamente. Ese podría ser Y después falta mucho para que sea necesario. ¿No tenemos un episodio hablando de esto? ¿Unidades sub Satoshi? Me parece es posible. Tenemos muchos episodios. Si alguno tiene Si ganas no de lo buscar tenemos, comentario, sí. si alguno tiene ganas de buscar en el canal, ponernos el comentario. Lo vamos a fijar. Y si no, déjenos. Nos dicen, chicos, ya me vi todos los videos. Nunca hablaron de esto. Hacemos el video hablando de unidades sub Satoshi. Porque la verdad es uno de esos videos como más teóricos, pero están buenos, ¿viste? Porque te habla del futuro, de cómo podría funcionar y en qué casos sería necesario y en qué casos no. Entonces, Los fundamentalistas de la economía P2P tienen clave. así que bueno, déjenos eso. Sí, y bueno, ese es un poco el argumento, ¿no? De David. Entonces lo que tenemos es que en BTC, o sea, la idea es que se paguen tarifas muy altas y la mayoría de los usuarios pasen a las segundas capas. Esto es algo que ya lo hablamos 700 veces. Tenemos un millón de videos hablando de esto. Sí, sí, sí. Que A ver, todos, en las segundas capas todos van a caer en custodia, porque la única forma de usar una segunda capa teniendo vos la custodia es vos pagando una tarifa on-chain. Entonces, si tu abuela va a usar la nina para comprar la verdura para hacer la cena, bueno, ella va a tener que usar Bitcoin Banco y no va a tener que sí. usar. En el fondo lo que están buscando es la desmonetización Sí, sí. de BT o de Es Bitcoin. censura. Es decir, sí, apuntar a que la gente no identifique, no relacione Bitcoin con
dinero electrónico. Es Sí, decir, con no lo custodia, le salgan la autocustodia, como hacer un vehículo de inversión, no, me lo compro ahora, dentro de 10 años me compro una casa, ese tipo de cosas. No algo práctico, no algo útil, no como dinero como fue creado. Y que nunca lo vean especialmente como una amenaza contra el dinero fiat, que es lo Sí, más importante. y por otro lado, la idea de Bitcoin Cash es muchas transacciones, que eso es lo que tenemos que lograr. Ese es nuestro trabajo como fundamentalistas de la economía P2P, es tener muchas transacciones, ¿no? Es lo que tenemos que trabajar para. Así que bueno, gente, Sí, le agradecemos a Mariano que por nos trajo no solamente la idea, sino el apoyo económico para poder. a lo que nos apoyaron en nuestro Sí. Patreon, en nuestra campaña de Flipstarter también. Y bueno, ya saben, si les interesa poder traer ideas al podcast, ¿no? Apoyar el podcast, pueden sumarse a nuestro Patreon. Y capaz también hasta podemos hablar la posibilidad de empezar a traer, ¿no? A algunos Patreons que estén interesados en participar, aunque sea de forma remota o presencial, si viven por Ciudad de Buenos Aires, a participar en el podcast. Así que, bueno, esperemos que les haya interesado. Dejamos la invitación abierta. Sí, y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau.